Bueno, buenas noches. Esta es nuestra tercera entrega del curso del discipulado cristiano. Eh, Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en esta plataforma y poder compartir con ustedes esta tercera entrega. En la primera parte, pues estuvimos estableciendo la manera como los evangelios se acercaban a describir la gran comisión. Y nos quedamos un buen tiempo allí reflexionando acerca de los aspectos que cada uno de los evangelios consideraba respecto al mandato del Señor Jesús de ir y hacer discípulos. Eh, Posteriormente analizábamos Mateo 28 del 16 al 20, que es para nosotros pues el texto, nuestro texto guía que está en nuestra declaración, nuestra misión y misión como movimiento, como iglesia, y cómo nosotros abordamos la gran comisión desde allí y entendemos lo que es el proceso del discipulado. En la sesión de hace 8 días mirábamos cómo el impacto que tuvo el proceso de discipulado y el grupo pequeño, y cómo el grupo pequeño fue una oportunidad para poder establecer las bases de lo que sería el movimiento de multiplicación del discipulado. Eh, a partir de esa relación íntima y ese proceso de rozamiento que se da entre los miembros del grupo pequeño, sin descuidar el trabajo con las multitudes. Vemos cómo el Señor Jesús alimentó a las multitudes, enseñó a las multitudes, guió a las multitudes. Y el objetivo del grupo pequeño era precisamente equiparlos, prepararlos para cuidar a esas multitudes que desde la perspectiva del Señor eran como ovejas dispersas que no tienen pastor. Hoy estaremos hablando de las fases que Jesús usó en el proceso del discipulado, de algunas de lo que no es, sí, lo que no es un proceso discipular y cuáles serían, digamos, los entregables o los alcances de un proceso de discipulado. Entonces, lo primero que tendríamos que decir que hubo una fase del Señor Jesús con sus discípulos que es el vengan y vean. El Evangelio de Juan dice que Jesús fue bautizado y luego Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a quien él había preparado el camino. Y los discípulos de Juan se van detrás de Jesús y ellos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús le dice, vengan, vengan y vean. Eh, el- Leamos el texto para tener un poco más de claridad y hagamos algunas observaciones al respecto. Dice así, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En este encuentro, pues ya es un encuentro muy personalizado, ¿no? Ya es un encuentro donde conocemos los seguidores de Jesús por nombre propio. Ese grupo base, ese grupo pequeño, pues va a ser muy importante porque posteriormente el Señor de allí
muchos de ellos van a ser llamados posteriormente apóstoles, enviados. Pero en esta primera fase ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús, se quedaron con él aquella noche. Imaginamos que alrededor de esa compañía pues hubo una larga conversación. Eh, Jesús le habla a Pedro, le habla a Simón, cambia su nombre, le dice, tú te vas a convertir en un hombre consistente, en un hombre cuya estabilidad es como la de la roca. Pero allí está Andrés, su hermano, pero noten ustedes que ellos habían oído a Juan hablar de Jesús. Y luego eh, Andrés, el hermano de Simón, pues lo lleva ante el Señor. Es la importancia de las relaciones. La gente, lo hemos dicho, llegamos a Cristo por el puente de las relaciones, ¿no? Alguien nos invitó a la fe, pero ahora estos están siendo invitados a una relación mucho más profunda. A lo largo del camino, la siguiente fase será, vengan y síganme. Entonces voy a pedirte, vida, si puedes mirar Mateo 4 del 18 al 22 y yo busco Marcos 1 del 16 al 20. Mateo 4 del 18 y, perdón, 18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Mm, Porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? Como los escribas. Ah, ok, muy bien. Entonces, voy a leer, perdón, es que leí Marcos, uno del 16 al 20 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Eh, es muy interesante vengan y síganme, ¿no? En la primera, ellos se van con él, moran con él. eh, de alguna manera la palabra morar es muy interesante porque es el origen de la base de la moral. O sea, la moral se transforma también desde las relaciones. Pero bueno, en el 16 al 20 Jesús les hace un nuevo reto. Es decir, esta vez ya lo llama formalmente a, a seguirlo, a aprender de su enseñanza, ya no solo desde el encuentro diario, sino ahora a la tarea diaria. El siguiente reto, el siguiente nivel será el de estar con él siempre.
estar con Él como aprendices. En Marcos 3 del 13 al 14, se expresa de la siguiente manera. Dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es muy especial este llamado porque en el primero pues es salen de la rutina, ¿no? Por así decirlo. Ahora ellos están siendo invitados a caminar con Cristo desde eh, el aprender lo que significa eh, estar a los pies de Jesús, pero además el hacer lo mismo que Jesús hace, es decir, enviarlos a predicar, enviarlos a sanar, enviarlos a traer libertad. Y esto es otro nivel, ¿no? De servicio y de compromiso. Veamos eh, el siguiente texto en Lucas 6:13 dice que Jesús tomó esta decisión en oración. Dice que pasó la noche orando a Dios y llamó así a los que él quiso. Así que el discipulado es una elección también de parte de Dios. Es un llamado específico del Señor a cada uno de nosotros. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esta es una delegación ya de autoridad con un propósito, con un fin muy particular. Y el último reto que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, es que los discípulos permanezcan. Es decir, dice Jesús, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, el cual va a estar con ustedes. Ustedes deben permanecer en mí. Si mis palabras permanecen en ustedes, pues yo permaneceré en ustedes y ustedes en mí. Y mi Padre se manifestará a ustedes y darán fruto, mucho fruto, abundante fruto. En esta parábola nos dice que esa relación con Cristo es una relación orgánica, es una relación vital y está mediada por el amor de Dios, el Padre, el amor del Hijo, el cuidado del Padre, pero también expresada desde el amor a través de la obediencia. Es decir, los discípulos están ya desafiados en Juan 15 a permanecer. Dice, Jesús dice, si mis palabras permanecen en vosotros. Voy a leer específicamente el versículo 7 y el 14, por ejemplo, de Juan capítulo 15. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En el verso 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, creo que a veces estamos enemistados con Cristo porque no queremos disfrutar de su compañía, de su relación, pero no hacer lo que Él nos manda, ¿no? Y creo que en el discipulado precisamente la clave se da en la medida que somos obedientes. Entonces, el llamado, el desafío final hasta que Él regrese es permanecer en Él, así como está unida la rama al tronco y esta pues da su fruto bajo la atenta mirada del labrador. Este labrador pues no es nada más ni nada menos que el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos conceptos equivocados en cuanto al discipulado. Algunos piensan que el discipulado es un entrenamiento. Pues el discipulado sí tiene entrenamiento, pero es mucho más que un entrenamiento. Es un estilo de vida. Que el discipulado es solo para jóvenes inquietos. Pues el llamado a ser discípulos
en Mateo 28 es a todas las naciones, sin distingo de etnias, sin distingo de edad, de género, todos estamos llamados a ser discípulos. Dice, por tanto, id y haced discípulos. O sea que el trabajo de hacer discípulos, pues es un trabajo que implica la transformación de la vida de cada creyente. Cada creyente se convierte en un discípulo. Otro concepto equivocado es que es solo para quien desee ser misionero o dedicarse exclusivamente al servicio ministerial. No, el discipulado es el privilegio, es la honra de todos aquellos que hemos sido llamados a permanecer en Cristo. Si así fuera, la iglesia entonces no podría permanecer, porque solamente la iglesia estaría entonces compuesta por los pastores o los siervos, las siervas de dedicación exclusiva. Pero el llamado al discipulado es un llamado a cada uno de los miembros del cuerpo. Cuando uno mira Hechos capítulo 6 dice, y se multiplicaba el número de los discípulos. Todo el libro de los Hechos habla de la multiplicación de los discípulos. Otros concepto equivocado es que es una forma de ayudar a las personas de la iglesia a solucionar sus problemas. Y es cierto que el discipulado nos enseña a resolver nuestros conflictos, nuestros problemas, pero es mucho más que un programa de consejería, es mucho más que un programa de sanidad o de restauración. Todo discípulo, producto de su obediencia, producto de su fidelidad, producto de su permanencia en Cristo, pues experimenta lo que Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la vida de Cristo, que es una vida abundante, comienza a expresarse en él. Es mucho más entonces que un programa de consejería, eh, porque el consejo, muchas veces, pues uno es libre de tomar o no el consejo, pero en el discipulado estamos, como lo hemos insistido, matriculados en la escuela de la obediencia. Otros piensan que es un plan para memorizar la Biblia y hacer una capacitación. Estamos más o menos dentro del el concepto del entrenamiento. La gente dice, no, yo estoy aprendiendo la Biblia, estoy memorizando, estoy así. Ok, eso es necesario hacer. eh, o estás en un proceso, en un programa de capacitación. Muchas personas toman cursos formales, cursos de capacitación, pero lo que allí aprenden no está haciendo vida en sus vidas, no está transformándoles. Por lo tanto, pues es eso, un curso de capacitación, pero no un proceso de discipulado. Algunos obstáculos para el desarrollo del discipulado. Eh, en el link que les coloco allí, ustedes podrán ver una pequeña presentación de 4 minutos sobre lo que significa un discípulo y un creyente. Y básicamente el video pues nos invita a dar fruto, pero ese fruto se da en la medida que permanezcamos. ¿Qué obstaculiza el proceso del discipulado? Uno, la superficialidad. Jesús en su parábola eh, de la semilla dice que muchos, pues la semilla de la palabra de Dios no produce el efecto transformador porque cae junto al camino y entonces las aves vienen y se la comen. Y Jesús dice que es el diablo que viene y roba la palabra que ha sido sembrada en el corazón. La segunda hace referencia a una semilla que cae, pero que tiene poca profundidad, por lo tanto brota, germina, pero cuando el sol brilla con toda su potencia, pues la planta se seca porque le faltaba profundidad a la raíz. Jesús la compara con aquellos que reciben la palabra con gozo, pero luego por causa de las dificultades, por causa de los padecimientos, pues abandonan el camino de la fe. Una tercera manifestación de la superficialidad será aquella palabra que cayó, germinó, brotó, empezó a crecer, pero luego fue ahogada por los espinos y por las malezas. Y se ahogó y no pudo dar fruto.
Jesús lo compara con aquellos que, habiendo sido ya plantados, estando ya dando fruto, creciendo, pues terminan cambiando sus prioridades. Dice, porque los afanes de esta vida, el afán por las riquezas, las cosas del mundo vienen y ahogan la palabra en la vida de esa persona. Y un cuarto elemento, que ya no está dentro de la superficialidad, sino lo que será un proceso de discipulado eh, exitoso, será aquellos que caen en buena tierra, cuyo corazón toma la palabra, la atesora para sí y no permita que nada le impida crecer en su vida. Dice que son aquellos que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, la superficialidad será siempre un problema. Jesús dijo que nadie podría ser su discípulo si no se negaba a sí mismo, si no tomaba su cruz, si no ponía la mirada en él. Eh, Así que el discipulado tiene grandes privilegios, pero también grandes demandas. Otro, pues, el materialismo, ¿no? Estaría enfocado a lo que mencionábamos, el afán por las riquezas. En primera de Juan 2:15 dice que aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque solamente piensa en términos de esta vida, pierde de vista los aspectos más significativos, ¿no? Jesús hablaba de hacernos tesoros en el cielo, donde no es corrompido, ni hay quien robe, pues el fruto de nuestro trabajo. Voy a leer la cita de primera de Juan 2:15, que dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tres cosas dice Juan que hay en el mundo: los deseos de la carne, ¿sí? Eh, Definimos como carne todas aquellas tendencias que nos incitan al pecado, ¿no? Se manifiestan son las obras de la carne, ¿no? Que describe Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. También las cosas que están en el mundo, lo atractivo que está allí, el materialismo, todo aquello que no necesita fe porque pues está a la vista. Y pues la vanagloria, es decir, los deseos de reconocimiento de este siglo. Otro obstáculo para el crecimiento es la falta de compromiso. Y se expresa en varios momentos en que Jesús dice que algunos les hace el desafío a llamarle, a seguirle, y dijeron, pero mira, déjanos que vamos y enterremos a nuestro familiar. Jesús dice, pues deje que los muertos entierren a los muertos. No nos está enseñando Jesús a, a menospreciar a nuestras familias, ¿no? Está diciendo cuáles son el orden de las prioridades, ¿sí? En última, Dios tiene la capacidad para resucitar a los muertos. Eh, Vemos los llamados, dice un hombre que pone la mano en el arado, pero luego mira hacia atrás, tampoco dice digno de él. Jesús dice que el compromiso con él es como el de una mujer que tiene sus monedas de herencia y una de ellas se pierde y dice que barre la casa hasta que la encuentra. El compromiso se expresa en esa búsqueda, ¿no? O de un hombre que encuentra en un campo una perla de gran precio, va y vende todo lo que tiene y luego compra aquel campo. Entonces no podemos ser discípulos cuando el compromiso no está presente. Otro gran obstáculo para el discipulado, pues es el egoísmo. Porque
la vida del creyente muchas veces se basa en sí mismo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y es cierto que Dios suple nuestras necesidades, pero hay un momento en que nos dice, bueno, ahora lo que has recibido, ve y dalo, ¿sí? De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Porque mejor es dar que recibir. Y la vida del discipulado pues ya se enfoca en el crecimiento de otros. Y mientras uno vela por el crecimiento de otros, pues Dios también te hace crecer. Otro obstáculo es la rapidez en los procesos. Parece que queremos hacer discípulos express, discípulos microondas, pero los procesos de discipulado pues toman tiempo porque son procesos de vida. Es cierto que no pueden tomar demasiado porque también hay un momento para la respuesta. Otro gran obstáculo, el facilismo. La vida del discipulado no es una vida fácil, ¿sí? No hacemos discípulos, la producción de discípulos no se da la producción está en una línea de producción, ¿no? En masa. La tarea del discipulado pues es persona a persona, es el uno a uno. Y eso pues nunca será fácil, ¿sí? Porque además depende de la enseñabilidad y de la fidelidad también de aquel que está siendo enseñado. Hablemos entonces de la visión a realizar. ¿Qué espera el Señor? Primero que miremos hacia lo alto. El proceso del discipulado implica que uno mire hacia lo alto. Cuando Jesús, el Señor, ha resucitado, dice que los apóstoles miraban hacia lo alto y, y los ángeles se les pusieron y dijeron, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así mismo lo veréis venir, así mismo vendrá. Eh, en el libro de Apocalipsis hay varios momentos en que el Señor le dice a Juan, ven acá, mira acá, yo te mostraré. Es decir, tenemos que estar conectados con una visión celestial de nuestro trabajo en la tierra. El trabajo del discipulado implica mirar hacia lo alto, confiar en los recursos y en los planes de Dios, confiar en la gracia, hacer, digamos, la obra que hemos recibido, confiando en Dios para los resultados. A veces, pues, eh, mm, implica, pues, definitivamente una vida de fe, porque los resultados no se manifiestan con la rapidez o en el tiempo que uno quisiera. ¿Sí? Entonces, debemos mirar entonces hacia lo alto. Debemos también dejar de lado los conceptos mundanos, es decir, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿vas a restaurar el reino ahora? El Señor le dijo, pues bueno, no les corresponde a ustedes saber estas cosas que el Padre puso en su sola potestad, pero quiero que vayan y hagan discípulos y sean mis testigos. Es lícito querer reinar con el Señor, pero es necesario hacer la obra del discipulado. Como lo hemos mencionado entonces, el trabajo discipular implica que los discípulos permanecen en él. Cuando empieza la era de la iglesia, en Hechos 3 del 17 al 21, hay esta expresión, dice, mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de los profetas, que Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde antes, desde el tiempo antiguo. Entonces, Pedro desafía a la iglesia, a los primeros creyentes, a una vida de arrepentimiento y de consagración, para que de parte de Dios venga por medio de Jesucristo tiempos, noten ustedes, de refrigerio. En, en Hechos 1:8, Jesús habla del crecimiento continuo, dice, y ustedes llenos del Espíritu Santo me van a ser testigos en Judea, en Jerusalén, perdón, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando vemos el libro de Hechos, podemos ver esa progresión, ¿no? Cómo el Pentecostés empieza en Jerusalén, pero después, por causa incluso de la persecución, la palabra es anunciada en Samaria. Toda Judea fue llena también del mensaje del Evangelio. Y por último, el Evangelio se extendió por fuera de las fronteras eh, del territorio de Israel, como lo vemos a través de las misiones paulinas. En Hechos 6:7 se habla de un proceso muy interesante, que es la multiplicación de los discípulos. La iglesia crecía, pero crecía a raíz de la multiplicación de los discípulos. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, una mirada a lo alto, superar los conceptos mundanos, mantener una vida centrada en Cristo y esperar y confiar en ese crecimiento continuo de los discípulos. ¿Cómo aplicar esto para nuestros días? Pues en Senfol, nuestro ministerio, tenemos como parte de nuestra visión y nuestra misión glorificar a Dios a través de cumplir la gran comisión de Jesucristo en nuestra generación. Eso implica la tarea de formar discípulos y desarrollar líderes integrales. Como consecuencia de eso, vemos la vida de las personas, las familias, las naciones transformadas por el amor de Cristo, producto de ser sus discípulos. Lo resumimos así: formamos discípulos, desarrollamos líderes en cada nación. A través de 5 procesos. El primer proceso es proclamar, que es anunciar a Jesucristo, hacer un llamado a las personas para que lo reciban, para que crean en Él, para que reciban el perdón de los pecados, para que arrepentidos por medio de la convicción del Espíritu Santo ellos nazcan de nuevo y tengan a Jesús como el Señor y suficiente Salvador de sus vidas. La segunda parte, que será ganar, que será bautizándolos, que será llevarlos a que se identifiquen con la nueva familia y los sencillos comos de la vida cristiana, cómo crecer en su fe, en su relación con Dios, cómo afirmar la seguridad de la promesa de la presencia de Cristo en sus vidas. Enseñándoles a guardar a través de un programa de edificación, donde favorecemos 3 estadios del crecimiento: las convicciones, la mayordomía y los compromisos en la vida de cada uno de ellos a través de eh, células de edificación o de crecimiento, como también le llamamos. Capacitar, que es equipar con herramientas en 5 elementos eh, de formación: destreza para desarrollar los propósitos, en el componente teológico,
en el crecimiento de su dimensión psicológica, relacional, su compromiso con la sociedad, el ejercicio y el servicio de sus dones, a través de un programa de 6 semestres en la Academia de Liderazgo, del cual este curso hace parte pues del tercer semestre. Es decir, la academia, desde el capacitar, provee herramientas para que podamos nosotros ser el tipo de discípulos que Dios quiere que nosotros pues seamos. A través de ese proceso del capacitar, pues se cumple esto de el yo estoy con vosotros eh, todos los días. Y el siguiente punto será el multiplicar, enviar, que será el poder enviar a otros a que aquello que nosotros hemos recibido, pues otros también puedan recibirlo. En primera, eh, segunda de Timoteo 2:2. Bienvenida, Silvia. Qué gusto saludarte. Hola, discúlpenme, no tengo ni idea qué me pasó. Estaba en unas autorizaciones médicas esperando a que fueran las 7 y me perdí. Y no sé, y ahora llegó Jorge y me dijo, ¿tú no estás en clase? Y dije, Tranquila, sí te echamos de menos, pero dijimos algo se le tiene que haber presentado y no, solo mi cabeza, que no, tranquila. que Ya estás aquí, discúlpenme de verdad, qué pena. ya estás aquí. Bienvenida. En 2 de Timoteo 2, del 1 al 2, dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el proceso discipular se ve, digamos, perpetuado en el tiempo cuando se cumple ese proceso, ¿no? El primer mandato que Timoteo recibe como instrucción de Pablo, como discípulo de Pablo, discípulo de Cristo, le dice, tienes que esforzarte en la gracia. Es una palabra muy bonita, ¿no? Sí. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, confía en en el regalo que has recibido. ¿Sí? Entonces dice, esfuérzate en la oración, esfuérzate en la predicación. Sí, habrá que, pero dice, pero lo que necesitas realmente para cumplir es que te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, mantente allí, ¿no? Confía en la gracia, mantente allí, eh, deja que la gracia te transforme, deja que la gracia te dé gracia, deja que la gracia te acompañe, ¿sí? Eh, parodiando a la Guerra de las Galaxias, aquí no decimos que la fuerza te acompañe, sino que la gracia de Cristo te acompañe. Sí, qué pena el Señor, me da pena con el Señor meter acá. Pero, 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 es- pero es eso, ¿no? Pablo le dice, mira, el secreto está aquí, esfuérzate en la gracia. Si te esfuerzas en la gracia, dice entonces, lo que has oído de mí, lo que yo te he hablado de Cristo, lo que yo te he entregado de Cristo, lo vas a poder compartir eh, a hombres fieles, ¿sí? Vas a poder confiar que Dios pondrá hombres, personas fieles, ¿sí? Que además, producto de esforzarse en esa misma gracia, podrán también enseñar a otros, ¿sí? Fieles e idóneos para enseñar a otros. Entonces, ¿qué da la gracia? Pues también la gracia produce fidelidad, la gracia también equipa con idoneidad, la capacidad para hacer. Es cierto que dependemos de una gran cantidad de factores, como los que mencionábamos anteriormente,
como dificultades, pero este es el llamado particular. Claro, Pablo le advierte a Timoteo de los dolores del ministerio, ¿no? Le dice, tú puedes sufrir penalidades, acuérdate, y le pone tres ejemplos, ¿no? El del atleta, el del soldado y el del labrador, ¿sí? Sí, el atleta que se enfoca en correr su carrera con tal de ganar, ¿cierto? Y dice que compite limpiamente, ¿sí? Dice, eh, pues sufre penalidades como buen soldado, perdón, primero el del soldado. Dice, primero, pues no se enreda en los negocios de la vida y agrada a aquel que lo tomó por soldado. Luego, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Se considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, ese proceso de proclamar, ganar, edificar, multiplicar y enviar implica eso, ¿no? Una voluntad que se esfuerza en la gracia, porque todo lo demás podría ser una desgracia si la gracia no nos acompaña, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Dice, bueno, porque desde la perspectiva del Señor, pues hay un pueblo para salvar, ¿no? Hay una multitudes todavía que no le conocen, ¿no? En segunda de Tesalonicenses 1 del 1 al 12, pues el panorama es muy particular. Pablo dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo establece allí un paralelo, ¿no? Muy particular entre los que es la iglesia de Cristo, eh, el trato que ella recibe, pero también la condición en que el mundo está sin Cristo, ¿no? Dice, eh, ¿cómo dice? Bajo pena de eterna perdición, verso 9, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria. No es mucho lo que uno pudiera
pues esperar, ¿no? Pero aún así el Señor dice, ustedes están puestos allí, pues para que en todo, pues Cristo sea glorificado. Si dentro de ellos, pues vienen a ganar a Cristo. Jesucristo en el Salmo 2, eh, que es un salmo pues mesiánico. El, el Salmo 2 dice, es una oración, dice, pídeme, voy a leerlo. Se me enredó de la Biblia acá. Sí, vale. Sí, es cortico, pues leámoslo completo. 12 versos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan, sí? Sí. ¿Piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero rey, yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Bueno, este salmo, pues, es recogido posteriormente en Hechos 2 por el apóstol Pedro que dice, bueno, lo que hicieron con el Señor, con Jesús, pues no es sino el cumplimiento de lo que el Señor ya había hablado por medio de David, su siervo, en el Salmo 2. Pero este Jesús, dice Pedro, a quien ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Salvador. Y Pedro, pues, ya sabemos que el resultado de esto fue una gran cosecha de almas, pues, para el Señor. El arrepentimiento es el llamado, pues, del Señor en todo su ministerio, ¿no? Ya sabemos que el arrepentimiento en últimas es un cambio de dirección producto de que cambió la mente. En Hechos 3, 22 y 26, vemos cómo los discípulos tenían, digamos, esta claridad meridiana de lo que debían ser y hacer. Y por eso pues es muy valioso que lo tengamos recogido pues en las páginas de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es decir, cómo ese plan de discipulado se fue cumpliendo a través de la vida de los apóstoles y de todos aquellos que también después de ellos continuaron con la obra hasta nuestros días. Dice Hechos 3:22, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Así que la conversión es una bendición, ¿sí? Y no hay mayor gozo que cuando uno, producto no solamente de la proclamación, sino del discipulado, pues estamos en un proceso de renovación y de arrepentimiento continuo. Eh, hay un arrepentimiento inicial que es el que nos trae a la salvación, cuando entendemos que no nos podemos salvar por nosotros mismos. Pero hay uno que se va dando en el proceso de que vamos deshaciendo todo aquello que pues nos era dañino en nuestras vidas, producto de entrar en una relación de discipulado con el Señor. Pero lo que Pedro dice que eso es una bendición. Dice que el arrepentimiento, dice, eh, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Eh, Dios está llamando a todo hombre, no solamente a los judíos. En Hechos 17 tenemos el famoso discurso del apóstol Pablo a los atenienses y, y cómo Pablo hace uso de todos sus recursos para que pues, los atenienses lleguen al conocimiento del Señor. Y pues en términos humanos, pues parece que no tuvo mucho fruto porque solamente, pues allí en el verso 34 dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pero nunca nosotros podemos perder de vista los efectos de nuestro proceso de obediencia al Señor. No sabemos qué fue de la vida de Dionisio, de la vida de Dámaris y de aquellos que creyeron. Estamos seguros que Cristo hizo a través de ellos y en ellos una obra que habremos de conocer aquel día del tribunal del Señor, donde cada uno recibirá su premio y su galardón. Eh, las multitudes perdidas, pues Hechos 14 pues, describe cómo la gente estaba entregada a la idolatría cuando Pablo en su primer viaje misionero pues visita las ciudades de Licaonia, de Listra, de Iconio, de Derbe, cómo la gente estaba entregada a la idolatría, bajo falsas ideas, y muchos de ellos celosos, eh, y allí pues por poco Pablo y Silas pues pierden la vida. Eh, pero, pero Dios plantó allí iglesias que ahora tenemos conocidas como las iglesias de Galacia y el evangelio se extendió en toda esa región. En, en Hechos de los Apóstoles, pues también vemos cómo el Señor usó eh, las sinagogas como un lugar donde el Señor llevó primero el mensaje. Los apóstoles llevaban el mensaje a las sinagogas. Allí hablaban, allí algunos creían, otros los perseguían, pero también un río era un buen lugar para discipular. Y aquí Pablo llegó a un río allá en Filipo y una mujer llamada Lidia, que estaba allí, escuchó la palabra del Señor. Y ese fue pues nada más ni nada menos que el nacimiento de la iglesia de los filipenses. En Hechos 11, del 19 al 26, se nos dice que la primera iglesia gentil en su mayoría, que es la iglesia de Antioquía de Siria, pues tuvo su crecimiento producto de la labor discipuladora de Saulo y de Bernabé, o mejor, de Bernabé y Saulo. Y es en ese lugar donde primeramente se llama cristianos a los seguidores de Jesús por primera vez. Una aplicación entonces para nuestros días.
No sé, Silvia, si tenía algún comentario, alguna pregunta. Ay, no, que Tere se le quedó el micrófono abierto. Ay, no te escucho. Ah, ¿Será que hice algo yo por acá? Sí, Tere, ya. ya. Es que a Tere se le quedó el micrófono abierto y hay un poquito de eco y no oigo Eh, bien. ok, Gracias. bien. Una aplicación para nuestros días, pues. eh, Somos un cuerpo vivo, ¿no? En Romanos capítulo 12 nos dice que somos miembros los unos de los otros, que hemos recibido diferentes dones, que hemos recibido diferentes habilidades, que estamos puestos para orar los unos por los otros, reír, llorar los unos con los otros, eh, un llamado a no vengarnos. Bueno, digamos que es el estatuto ético del cristianismo, pues uno lo puede encontrar en Romanos 12 y 13, ¿cierto? Cómo vivir en un mundo tan complejo, pues allí lo encontramos, ¿no? Dice, siendo primero que todo presentándonos como un culto racional, como un culto vivo que se transforma por medio de la renovación del entendimiento, que tiene una autoestima sana, porque no piensa ni más bajo ni más alto de lo que debe pensar conforme a la medida de fe, que ejercita los dones, que edifica, eh, que es diligente, bueno, todo lo que Romanos nos plantea y después como el amor es como la base de las relaciones, dice el amor sea sin fingimiento, dice aborrecer lo malo y bueno, es que es un capítulo bastante largo, pero estoy haciendo un resumen, recorderis del capítulo, pero el verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Es como unas pautas de conducta, ¿no? Que no nos dejarán estar sin fruto. Entonces, eh, luego, ¿cómo debería ser el trato? Dice, bendigan a sus enemigos, no busquen vengarse, sírvanles, ámenles, den lugar a que Dios actúe, a la ira de Dios, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal, ¿no? Es decir, esta comunidad que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, pues es una comunidad de aprendizaje, ¿no? Están los que ya son miembros maduros, eh, aunque no han sido completos, pero ya son maduros, y están aquellos que apenas están llegando, que necesitan también ese proceso de transformación, pero que los que son fuertes, las ramas fuertes, las ramas fructíferas, pues son una bendición para los otros pámpanos y para las otras ramas que están siendo eh, germinadas o unidas en la vid verdadera. El, la iglesia se desarrolla también a través de la comunidad, en las casas como lugares de culto, o sea, en el templo por las casas. Cuando vino la persecución activa, pues las catacumbas, las cuevas, las cárceles, o los lugares de reunión de las gentes o los tribunales eran buenos lugares para dar testimonio, para hacer oración, para proclamar el nombre del Señor. Si ustedes notan hechos, está lleno, está variado, ¿cierto? De lugares, ¿no? Un camino, un hombre va por un camino en un carruaje y vienen y le hablan. Todo el libro de hechos es muy dinámico. Entonces, de alguna manera, eh, cualquier campo es un buen lugar para que allí, pues no solamente el evangelio sea predicado, sino que también sea enseñado, ¿no? Pablo dice que cuando llegó a Éfeso se reunían en la escuela de uno llamado Tirano.
y allá edificó a 12 discípulos que al final pues fueron claves para la evangelización de toda la provincia de Asia. Entonces, qué bueno, ¿no? Hoy tenemos otros lugares, pero todavía somos fieles a esa tradición. Pues también se le da seguimiento a los creyentes. En Primera de Corintios 16, 19 al 24, dice lo siguiente: las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan mucho en el Señor. Los saludan todos los hermanos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pues Pablo, al escribirle a los corintios, pues se acuerda de sus amigos Priscila y Aquila, que, que lo habían acompañado en ese momento cuando después de salir de Atenas llegó a Corinto y ahí ellos se encontraron y animaron a Pablo para que continuara pues su ministerio. Ahora él saluda a la iglesia que está en su casa, ¿sí? Allí en la casa de Priscila y Aquila. Y también las iglesias de Asia, miren ustedes, los saludan, ¿sí? Entonces, ese trabajo que se había hecho, pues estaba rindiendo pues allí sus frutos. Pablo recuerda constantemente en sus oraciones las iglesias y las personas. En Efesios 1, del 1 al 3, pues el Señor deja este texto para que recordemos eh, qué es una iglesia y quiénes son los creyentes. ¿Sí? Eh, dice del 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, Efesios 1, 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y desarrolla toda una eh, salutación que pues es todo el capítulo, pero que no va a terminar sino hasta el verso 10, ¿no? Pero es esa posición en la cual nos encontramos como comunidades, como iglesias en Cristo. En Colosenses 1, del 1 al 4 también, pues hay esta expresión acerca de lo que es la iglesia, ¿no? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles, hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, eh, es cierto que no siempre nos vemos con la gente, pero siempre podremos orar por ellos y cuando tengamos la oportunidad, pues expresarles que aunque pues no siempre nos vemos, pues una manera de estar presentes es tenerlos en, en nuestras oraciones. Eh, la iglesia es también una comunidad de aprendices. En Primera de Corintios 3, del 1 al 10, pues eh, este capítulo pues es bastante recordado porque
pues es un llamado de atención a la iglesia de Corintio que se había ido desviando. Dice, comenzamos otra vez, perdón, estaba en segunda, y les habla de la carnalidad, de esos procesos de maduración, ¿no? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Bien, noten ustedes que no es una comunidad perfecta, pero es una comunidad en la cual se está trabajando para llevarla a la madurez, ¿no? Del estado de carnalidad a un estado de llenura del espíritu, del estado de andar como hombres a andar como hijos de Dios, del estado de niñez a una madurez, como sería descrito más adelante, a un hombre perfecto. En la próxima sesión, pues, hablaremos ya de un ministerio para servir, pero déjenme ver si yo tengo próxima sesión. Permítame yo. Sí, esa es la última. En la próxima sesión hablaremos del ministerio para servir. Tengo las fechas eh, complicadas. Hoy mandé un comunicado para una reunión de mañana y le puse la fecha del domingo. Me dice, Jair, no podemos ir a esa reunión porque fue el domingo. Pero bueno, eh, sí. Comentarios. Decíamos hoy, Silvia, que Jesús, el método de Jesús fue primero, vengan y vean, luego vengan y síganme, luego vengan, y dice, yo los envía, dice yo, vayan, y el último, permanezcan, ¿sí? Entonces, poco lo que eran los procesos, hablábamos también de lo que no es un proceso de discipulado, que no es un entrenamiento, que no es solamente para gente, sino que es el plan de Dios para cada uno de nosotros, como todos estamos llamados a ser discípulos, ¿sí? Eh, y a través de eso, pues Dios está formando una comunidad, Dios está edificándonos, Dios está también alcanzando a, a otros para que vengan y se unan, aunque esa comunidad, pues como lo acabamos de ver, no todos están en la misma etapa de desarrollo y de madurez, pero todos están siendo edificados y formados
con la participación activa de cada uno de los miembros. Poco en pequeño resumen ahí de lo que hayamos visto. Yo me, me gustó esto de volver a leer y poner atención al texto, ¿no? De Hechos 8, donde dice que cuando comienza la persecución, lo que aumenta es la predicación de la palabra. ¿Sí? Entonces, en la medida que se predica la palabra y que se predica, ¿cierto? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí? Que predicaban a Cristo, predicaban en el arrepentimiento, ¿cierto? Llevaban a todos al arrepentimiento y de ahí comenzaban las sanidades, la liberación, todo, pero crecía la exposición de la palabra, por lo tanto también se multiplicaban los discípulos. ¿Sí? Entonces, no hay multiplicación de discípulos si no hay una exposición clara de la palabra. Eso creo que también es una exposición que sea aplicable a la vida diaria, ¿no? O sea, porque podemos aprendernos toda la Biblia, pero la idea es que la gente tenga, ¿cierto? Esto de poder confrontarse, de aplicarla, de llevarla al día a día. Entonces, creo que eso ha sido una, sí, un llamado de atención. Creo que me llevo eso, ¿sí? Aparte de todo lo que definitivamente la iglesia como tal, ¿cierto? Que hablábamos que era un cuerpo vivo, pero también que el Señor nos lleva a entender que también hay conceptos equivocados, como que el discipulado es un entrenamiento, ¿sí? Que no, si bien es cierto, hay entrenamiento en el discipulado, pero no es propiamente tal un entrenamiento, o que es solo dedicación exclusiva, solo para los misioneros, ya lo habíamos visto en otras oportunidades, y que no es un lugar a donde se le resuelven los problemas a las personas, ¿sí? Y tampoco es un lugar de consejería, si bien es cierto, reciben el consejo bíblico, ¿cierto? La dirección de parte del Señor, pero es más que todo un encuentro y a una permanencia clara con el Señor. Entonces creo que eso también es un muy buen recordatorio. Em, ¿Qué más? Eh, sí, un pueblo para salvar, que en el fondo también el Señor nos ha dado y nos ha puesto en lugares específicos, ¿cierto? Que en todo momento es un buen lugar para hablar de Cristo. Ahí citaba la sinagoga, desde la sinagoga a un río. ¿Sí? Y nosotros vemos desde un Uber, ¿cierto? Hasta un hospital, hasta una sala de emergencia, o todo eso, ¿cierto? Es un buen lugar, todo, un bus, el metro, todos son buenos lugares y buenas instancias para compartir, entender que estamos ahí, ¿cierto? Y que el Señor nos ha llevado hasta ahí con un propósito. Todo eso me lleva. Gracias. Gracias por tu compartir, vida. Bueno, entonces, pues a mí me gusta mucho cuando dice también eh, que los discípulos tenían que mirar al cielo, ¿no? Entonces tenían que mirar arriba. Dice, hay un momento para mirar arriba y el Señor les dice, bueno, ustedes van a ser investidos con poder de lo alto. Está bien que miren arriba porque serán que mirar, buscar al Señor. Y, y más adelante después le dicen los ángeles, dicen, bueno, varones, ¿qué hacen mirando arriba? Ahora miren abajo, porque este Jesús que ha sido tomado de ustedes, después lo van a volver a venir con poder y gran gloria, ¿no? Entonces dice que ellos se fueron gozosos y vino el Espíritu Santo y bueno, conocemos pues la historia. Pero el primero es mirar arriba. Lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, porque sin eso, las tres figuras que le ponen pues son bien complejas, ¿no? La del soldado, la del atleta y la del labrador, ¿no? Entonces le dice, necesita el compromiso del soldado, la disciplina
y la ética del deportista, ¿sí? Y la paciencia también del que trabaja la tierra, el que trabaja el campo, ¿no? Eh, pero bueno, en la próxima sesión pues estaremos hablando ya de ir cerrando. Explicábamos cómo nosotros en Senfol, pues en el ministerio, pues tenemos los 5 propósitos, ¿no? Es decir, cómo cumplimos esto en la práctica. Dice, pues bueno, proclamamos, ganamos, edificamos, capacitamos y queremos que eso también el que quiera lo pueda multiplicar, ¿no? El que quiera lo puede usar, lo puede hacer, lo puede llevar, ¿cierto? Lo acompañamos, pero después usted lo hace, ¿no? Entonces, si un día ya no estamos, pues ya, pues usted lo hace, ¿no? Ese es como la, la, la forma en que pues nos han enseñado y donde creemos que queremos hacerlo, ¿no? Ese, Y mira acompañar hasta dónde va, ¿no? De hasta sí, en otro país, en otra hora, o sea, es un poco haciendo una comparación cuando decía en la sinagoga, o sea, es a donde sea, como sí, sea, donde se necesite, no sé, o sea, es increíble que hasta esto sea un vehículo sí, actual para seguir haciendo lo mismo que ya estaba escrito. sí. Y mira, las plataformas digitales, sí, es cierto, esos recursos, estos medios son importantes. Bueno, pues dicho esto, pues ha sido un gusto estar con ustedes, acompañar esta noche. Qué bueno verte, Silvia, que pudiste llegar. No, qué vergüenza, no No tengo, llegaste a la mente, pero no llegaste a la mente, tocó una buena parte. Ahí te tocó una buena parte. pero mi cabeza no me dejó, ya con la pena y con la cosa, no pude, No, qué no, pena, yo le dije, no entiendo. Pensamos Silvia, que te había pasado algo, porque en el mediodía yo también te esperé y dije, no, algo le pasó. Tere, me acabo de dar cuenta, por eso te digo, pasé la sesión esta El micrófono. cayendo en cuenta lo de la tarde también. No me había dado cuenta hasta ahora. No entiendo qué me pasa, no entiendo si todavía es parte del Sí, ajuste en el que estoy, de que no exacto. tengo horario, pero no puede ser, no saben lo que me causa. sí. Pero mira, esfuérzate en la gracia. Ajá. Estamos aquí, pensamos, estamos agradecidos con Dios por tu vida, por tu presencia, tú sabes que cuando no puedes, algo No, pasó, y así sea un valoro, olvido, algo pasó. valoro esto. O sea, Sí, ustedes no saben lo que valoro, lo que sí, crezco, más aún ahora que estoy pues sola en esa parte. O sea, o sea, que no puedo creer que con la necesidad y lo que lo valoro termine pasándome Para esto en la mitad del... no estás grabando, ¿cierto? Para Ay, que sí, veas ay, perdón. qué pena. ayer.